Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en el final de este hermoso día, jueves 23 de diciembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Bien, hemos avanzado gracias al Señor este año y ya estamos a 7 días para terminar el año. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo con cada uno de nosotros de manera particular, lo que el Señor está haciendo con cada una de nuestras congregaciones, lo que está haciendo con nuestro país. Todo eso es motivo de un profundo agradecimiento hacia nuestro Dios. Reconocemos que Él es bueno y su misericordia es para siempre, y que Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Damos gracias al Señor porque podemos en el día de hoy estar juntos para seguir el estudio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestro alimento, es la que nos fortalece en el interior, usada por la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio. Vamos a tener una palabra de oración para así poder iniciar. Papito lindo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, en esta noche nosotros te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por el privilegio grande, hermoso, maravilloso que tú nos das de ser tus hijos, porque nos has adoptado a través de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque como hijo tú nos has hecho adoradores y servidores tuyos, y tu interés es en que nosotros podamos ser alimentados a través de tu palabra y la maravillosa trascendencia de tu espíritu, para que te honremos y te glorifiquemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra propia vida. Así que estamos aquí en esta noche juntos para que tú nos entregues la palabra que has preparado para nosotros. Necesitamos tu revelación, porque tu revelación nos inspira, nos ilumina, nos fortalece en nuestro ser interior, y tu Espíritu Santo con esa revelación acomoda lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Queremos reflejar tu imagen aquí en la tierra, manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Nosotros tenemos la plena seguridad que tú nos vas a entregar algo maravilloso. Así que de antemano queremos darte a ti desde ya toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Estamos en Colosense estudiando el capítulo número 3. Así que le presento el título de la exposición del día de hoy: Nuevas actitudes cristianas. Nuevas actitudes cristianas. Dice: pon todo en las manos de Dios y lo habrás puesto en manos seguras. A veces hay personas que dicen: a veces no me entiendo, soy cristiano y he nacido de nuevo, estoy seguro, segura de que lo soy. Entonces, ¿por qué hago tantas cosas que no debo? ¿Por qué no tengo más dominio de mí mismo, de mí misma? Dejo que la gente me enoje y termino peleando. Además, no me gustaría que nadie conociese alguno de los pensamientos que me pasan por la mente. Tampoco me siento siempre muy satisfecho o satisfecha de las cosas que digo. Sé que debo actuar con amor y bondad y tener paciencia con los demás,
pero no siempre actúo así. No siempre me llevo bien con mi familia. ¿Qué me pasa? ¿Es así como deben ser las cosas? Tiene que haber una manera de vivir esta nueva vida en Cristo que sea mejor que esta. ¿Les recuerda algo estas cosas? A veces usted siente como si fueran un ciclón ambulante. ¿Les parece en ocasiones que su vida está totalmente descontrolada? La presente exposición de este día tratará alguno de estos temas. Así que en esta disertación voy a desarrollar 3 puntos importantes de este tema. Primero, compasión y comprensión. Segundo, paz y gratitud. Tercero, la palabra de Cristo y nuestras obras. Pablo nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día. Tiene que ver con 6 aspectos. Primero, imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, como dicen los versículos 12 y 13 del pasaje que vamos a estudiar. 2, dejar que el amor guíe nuestra vida, como está en el versículo 14. Permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, como está en el versículo 15, la parte A. 4, ser siempre agradecido, como está en el versículo 15, la parte B. 5, tomar siempre en cuenta la palabra de Dios, como está en el versículo 16. 6, vivir como representantes de Cristo, como está en el versículo 17. Así que esto es todo lo que nosotros vamos a estar viendo en Colosenses capítulo número 3 en el día de hoy. Interesante, imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, dejar que el amor guíe nuestra vida, permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, ser siempre agradecido, tomar siempre en cuenta la palabra de Dios, vivir como representantes de Cristo. Vamos a ver el primer punto, compasión y comprensión. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. El verso 14 dice: pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo pasa del aspecto negativo del cristianismo al positivo. No solo debemos dejar de hacer el mal, despojándonos del viejo hombre, también debemos aprender a hacer el bien. Los vicios pecaminosos deben ser sustituidos por virtudes positivas. Los creyentes, puesto que se han revestido del hombre nuevo, también deben revestirse de las características de ese hombre nuevo. Tienen una nueva naturaleza y por consiguiente deben practicar un nuevo estilo de vida. El hombre nuevo en Cristo, en la perfección de su carácter, poseerá un corazón tierno y compasivo, una bondad llena de comprensión, una paciencia dispuesta a soportarlo todo, una mente humilde, una actitud de mansedumbre y un espíritu siempre dispuesto a perdonar y a ayudar.
El amor de Cristo en nuestros corazones es el que nos lleva a una actitud de delicadeza, misericordia y desprendimiento, y nos hace tan dignos de amor como los niños inocentes. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4, cuando el Señor Jesucristo habló del aspecto de la niñez. Dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, el versículo 13 que leímos, la clave para perdonar a otro es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. Le es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco cuando Dios le ha perdonado tanto. Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y a perdonar a otros. El versículo 14 que ya leímos nos recuerda 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13, donde el apóstol Pablo dijo, el mayor de ellos es el amor. Los cristianos debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros estamos obligados a amar a los demás. Debemos amar a un mundo perdido en pecado. Este amor por los demás es lo que une entre sí todas sus demás cualidades positivas. Los judeognósticos creían hallar su perfección en el conocimiento. Los creyentes encontramos la nuestra en el amor. Todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por el amor. En la medida en que nos revestimos de ella, la última prenda que debemos ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás en su lugar. Practicar una lista de virtudes sin practicar el amor nos puede conducir a una distorsión, fragmentación y estancamiento, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 3. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Los cristianos, amados hermanos y hermanas, debiéramos vivir en perfecta armonía. Esto no significa que no deban existir opiniones distintas, sino que debemos trabajar juntos en amor, más allá de nuestras diferencias. Dicho amor no es un sentimiento, sino una decisión de satisfacer las necesidades de los otros. Vamos al segundo punto. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos manifestar el amor de Dios? Es cuando nosotros somos egocéntricos, que solamente pensamos en nosotros. Pero si usted piensa en usted como debe pensar y piensa en satisfacer las necesidades de los demás, ese amor no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide, yo voy a amar porque Dios me ha amado a mí con amor eterno e inmenso. O sea, es una decisión. El amor va más allá que un sentimiento. Ay, yo siento que te amo. No, el amor, el verdadero amor de Dios es un amor sacrificial. Va más allá
de nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de amar. Vamos al segundo punto, paz y gratitud. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Qué versículo tan maravilloso. Oye, la paz de Cristo gobierne, la paz debe gobernar nuestro corazón, pues nosotros fuimos llamados en un solo cuerpo y dice el apóstol que debemos ser agradecidos. Cuando amamos, somos compasivos y sabemos perdonar como Cristo. Buscamos las cosas que crean un ambiente de paz. Pablo exhorta a los colosenses diciéndole, la paz de Dios gobierne sus corazones. La palabra gobernar proviene del lenguaje que emplean los atletas. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Nuestros corazones son el centro de conflicto porque allí nuestros sentimientos y deseos se oponen. Nuestros temores y esperanza, nuestro recelo y confianza, nuestro celo y nuestro amor, todo eso está en nuestro corazón. Así que eso es un centro que se puede convertir en paz o se puede convertir en un centro de conflicto. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión de amar. Y cuando nosotros amamos y estamos pendientes no solamente de nosotros, sino de los demás, entonces la paz comienza a gobernar nuestro corazón. No hay ninguna persona que esté, mire, enojada, airada, resentida, que pueda tener paz. Eso es imposible. O sea, para nosotros poder tener paz y que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, tenemos que tener siempre una actitud perdonadora. Esa es una batalla, es una lucha que nosotros tenemos. Porque Dios quiere que su paz gobierne nuestro corazón. Pero cuando yo estoy enojado, airado, resentido, jamás la paz de Dios puede gobernar mi corazón. Entonces el amor, el amar desprendidamente con amor sacrificial es que nos lleva a nosotros a una actitud en la que la paz de Dios puede gobernar nuestro corazón. Recuerden siempre que nuestros corazones son el centro de conflicto, porque allí nuestros sentimientos y deseos se oponen. Ahí nuestros temores y esperanzas están, nuestro recelo y confianza y nuestro celo y amor. Todo eso está albergado en nuestro corazón. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Cómo podemos enfrentar estos conflictos constantes y vivir en la forma que Dios quiere? Mire, lo más difícil que nosotros tenemos es esto. Ser moldeados al carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque diariamente nosotros tenemos relaciones interpersonales. Eso nosotros no lo podemos quitar. El Señor Jesucristo le dijo al Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea, tenemos que estar en este mundo y todos los días nosotros tenemos relaciones interpersonales. No somos ermitaños. No hacemos como hacían los monjes que se separaban y vivían allá metidos, enclaustrados. No. Nosotros tenemos que lidiar con gente que tiene diferentes caracteres, que no son como nosotros, que son diferentes, pero que nosotros tenemos que sobrepasar todas esas diferencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar estos conflictos constantes y vivir en la forma que Dios quiere? Pablo explica que debemos decidir
entre elementos conflictivos en base a la paz. O si tú quieres agradar a Dios, necesitas estar en paz con Dios y con los hombres. Si no, tú puedes escoger los conflictos y estarás lleno ¿de qué? De depresión. Estarás lleno de sentimientos de tristeza, de soledad, de aislamiento, de desilusión, de desolación, de frustración, de desánimo. Todo eso lo contiene lo que es la depresión. Y sabe cuándo se alberga la depresión en nuestro corazón, cuando nosotros no hemos perdonado. Es lo peor que hay. Por eso es que la palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Estamos deprimidos, llenos de tristeza, de soledad, de aislamiento, de frustración, de desánimo. Eso es terrible. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que perdonar como el Señor Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. Pablo explica que debemos decidir, somos nosotros los que decidimos si tomamos elementos conflictivos o queremos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. ¿Qué elección promoverá paz en nuestras almas y en nuestras iglesias? Como dijo el apóstol en Filipenses 4:9, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios nuestro es un Dios de paz, no de conflicto. Aunque los que no son salvos se parezcan al mar en plena tormenta, el creyente tiene paz en el corazón y en la mente. Cuando nosotros los cristianos vivimos en perfecta armonía, esto conduce a la paz entre los individuos y entre los miembros del cuerpo de creyentes. Los conflictos en nuestra relación con otros cristianos motivan conflictos públicos o silencio mutuo. Considere usted qué puede hacer para sanar dichas relaciones en amor. Jesús dijo, mi paz os doy. Él es el autor de la paz, como dice Efesios 2:14. Él es el Señor de paz, como dice 2 Tesalonicenses 3:16. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. La paz es la herencia que Él le ha dejado a su iglesia. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos del Señor Jesús? La paz. Para los israelitas, su herencia era el shalom de Dios. Bueno, la paz aquí significa el shalom de Dios, un bienestar físico, emocional, psíquico, ambiental. Eso es lo que es la paz. La paz es un bienestar general. Ese es el resultado de nuestra salvación. Debe ser paz, porque cuando nuestros pecados son perdonados, nosotros nos ponemos en paz con Dios. Y al ponernos en paz con Dios, nos podemos poner en paz con los hombres. Puesto que a paz nos llamó Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:15. Debemos comprender y practicar los principios de la unidad entre los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. En los momentos de desacuerdo entre los creyentes, cada uno de ellos debería desear que la paz de Cristo siguiera reinando en su corazón.
De esta manera evitaría la posibilidad de que hubiera lucha y desunión en la iglesia. La paz de Cristo debería gobernar en nuestro corazón. El creyente debe buscar la paz de todo corazón y, como dice la palabra, será agradecido, dice el versículo. ¿Cómo debemos demostrar que tenemos la paz de Dios en el corazón? ¿De qué manera debe afectar esto nuestra actitud hacia las personas problemáticas, los tiempos difíciles y los desacuerdos con otras personas de la iglesia? Si la paz de Cristo es derramada en nuestros corazones, de nuestro interior debe brotar una intensa gratitud para con Dios. Mire, ¿sabe cuáles son la gente que tiene gratitud en el corazón, un profundo agradecimiento? La gente que tiene paz. Tú no puedes estar en conflicto con los hombres y tener gratitud en tu boca para con Dios. Las personas que tienen conflicto y no perdonan, que no aman como Dios ama, siempre están amargadas. Y un amargado, ¿qué gratitud va a tener para con Dios? Lo que tiene es pura queja, avanza en vez de tener alabanza. Cuando olvidamos la gracia divina, desaparece de nuestra vida el gozo de la gratitud. Tenemos el deber de ser siempre agradecidos. Como dice el Salmo 67:3, los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Como dice Isaías 42:12, den gloria al Señor, proclamen en las costas su alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe qué es alabanza? Alabar a Dios es darle profundo agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida. Hay una diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza es el agradecimiento que le damos a Dios por todo lo que Él nos ha hecho por nosotros. Adoración es cuando nosotros exaltamos, reconocemos la persona de Dios, sus atributos. O sea, esa es la diferencia entre adoración y alabanza. A veces nosotros vamos a cantar cantos que son de gratitud y decimos, vamos a adorar a Dios. Usted tiene que, los que dirigen, deben estar bien conscientes de esto para poder encauzar la mente del pueblo, para que el pueblo entienda cuál es la diferencia entre adoración y alabanza. Adorar es un reconocimiento a la persona de Dios. Si usted va a cantar una melodía que es un reconocimiento a la persona, a los atributos de Dios, eso es adoración. Si usted va a cantar algo que tiene que ver con agradecer a Dios por todas las cosas que le ha hecho, la salvación, por todo lo que Él ha hecho, eso es alabanza. Entonces los que dirigen deben encauzar bien esto para que el pueblo tenga la diferencia entre lo que es alabanza y adoración. Todo lo que le he leído aquí tiene que ver con la alabanza, que es un profundo agradecimiento a Dios por lo que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros alabamos a Dios es porque la gratitud está en nuestro corazón. ¿Saben, hermanos, hermanas? La gratitud ocupaba un lugar de gran importancia en el pensamiento de Pablo.
¿Saben por qué? En sus epístolas aparece mencionada la palabra gratitud 36 veces. Imagínense por todo lo que el apóstol Pablo estaba pasando. Cárceles, de una cárcel a otra, naufragio, todo esto. Pero en sus cartas, 36 veces él utiliza la palabra gratitud. Así que la gratitud ocupaba un lugar de mucha importancia en el pensamiento del apóstol Pablo. Nosotros también debemos mantener una actitud de agradecimiento constante por toda la misericordia de Dios y por la seguridad de nuestra bienaventuranza futura que nos trae la paz de Dios al corazón. ¿Qué significa ser agradecido? Albert Schweitzer decía: en gratitud por nuestra buena fortuna debemos sacrificar la vida por una vida ajena. Dicho de otra forma, la gratitud es vida y acción cuando es verdadera. Wilfred A. Peterson la explica de esta forma: aceptar nuestros talentos y capacidades, sintiendo la obligación de invertirnos en el bien común, es darle gracias a Dios por ellos. Hacer algo por los demás seres humanos es darle gracias a Dios por todo lo que otros han hecho antes a favor nuestro. Aceptar el reto de las oportunidades que Dios nos pone delante como incentivo para triunfar es darle gracias a Dios por ella. Luchar por hacer felices a otros es darle gracias a Dios por nuestra propia felicidad. Ayudar a contribuir a un mundo más hermoso es darle gracias a Dios por la belleza. Tratar de convertirnos en inspiración para otros es darle gracias a Dios por la inspiración que recibimos de Él. Cuidar y respetar nuestro cuerpo es darle gracias a Dios por la salud y la fortaleza. Vivir a plenitud cada nuevo día es darle gracias a Dios por la vida. Darle manos, brazos, pies y voz a nuestro espíritu agradecido es darle gracias a Dios. Añadir obras de gratitud a nuestras oraciones de acción de gracia, eso es darle gracias a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto, porque Pablo dice algo importantísimo aquí: la palabra de Cristo y nuestras obras. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmo, himno y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, la pregunta que cabe aquí: ¿qué normas deben gobernar los pensamientos y las acciones del creyente? Pablo les aconseja a los creyentes: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Debemos apreciar y meditar la palabra no solo como objeto de un estudio teórico, sino como la palabra vivificante de Dios que sostiene nuestras nuevas vidas en Cristo. ¿Saben? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, en primer lugar, debemos leer para que la palabra de Dios nos hable a nosotros. A veces nosotros estudiamos la palabra de Dios para ver qué podemos predicar. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces la palabra de Dios no nos habla. Nosotros preparamos un mensaje y le hablamos a otros de la palabra de Dios. Pero debe ser al revés. Nosotros debemos estudiar la palabra
para que ella nos hable a nosotros. Y después que la palabra nos habla a nosotros y nos acomoda lo espiritual de Dios a nosotros, entonces nosotros hablamos de eso a otro. O si no, nosotros somos como címbalo que retiñe. Estamos tomando una palabra y muy bien, con mucho fervor la predicamos. Pero esa palabra no está haciendo en nosotros el efecto que debiera hacer. Somos címbalo que retiñe. Por eso debemos apreciar y meditar la palabra, no solo como objeto de un estudio teórico, sino como la palabra vivificante de Dios que sostiene nuestras nuevas vidas en Cristo. En ella está contenido todo cuanto necesitamos para recibir paz, orientación, inspiración y esperanza. Debemos recibirla en toda riqueza. La música siempre ha jugado un papel importante en la vida de la iglesia. Los primeros cristianos adoraban a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo y Sila desataron un terremoto como consecuencia de su adoración con cánticos e himnos en la cárcel de Filipos. Los enemigos de Martín Lutero se lamentaban de que en toda Europa el canto estuviera llevándose a la gente para la iglesia protestante. La verdadera música cristiana sigue teniendo una poderosa influencia en nuestra vida, pero depende de la palabra de Dios que lleve esa música. Es que tiene que ser la palabra de Dios, no debe ser cuestiones cimeras, debe ser la profundidad de la palabra del Señor para que cuando la cantamos entonces cause un efecto en nuestra vida. Es una hermosa forma de adorar a Dios y un medio eficaz para compartir las buenas nuevas del Evangelio con los que no son salvos. Imagínense que nosotros vayamos a cantar en medio de una campaña, de un evangelismo, los cantos que nosotros cantamos en la iglesia. No, nosotros tenemos que cantar cantos que hablen de la salvación, que hablen del perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que cantar. O sea, que nosotros tenemos que enfocarnos en quiénes son los, sobre todo los que dirigen, en quiénes son los receptores. Cantar las escrituras es una buena forma de guardar la palabra de Dios en el corazón. Esta música puede crear una atmósfera adecuada, tanto en la iglesia como en el hogar. Una buena forma de comenzar el día es sintonizar una estación cristiana de radio. Gran parte de nuestra teología se nos comunica a través de la música. Los grandes himnos de la iglesia son una hermosa expresión de nuestra fe y doctrinas. Lo mismo podemos decir de muchos coros de adoración. Por esto tiene tanta importancia que evaluemos la música que cantamos y escuchamos. Tanto la letra como la melodía deben ser realmente dignas de ser llamada música cristiana. Aunque los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento y lo usaron con libertad, no tenían a su alcance el Nuevo Testamento ni ningún libro cristiano para estudiar. Sus historias y enseñanzas acerca de Cristo fueron memorizadas y transmitidas de persona a persona. Algunas veces se le puso música, por lo que esta vino a ser una parte importante en la adoración y educación cristiana. En resumen, los cristianos deben hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esta debería ser la norma de la conducta cristiana. En ella queda incluido todo, tanto en el ámbito del pensamiento como en el de la acción.
las cosas difíciles, las fáciles, las grandes, las pequeñas, las felices, las tristes, las aburridas, todas. Su nombre es el que nos impulsa y motiva, porque el amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:14, nos constriñe. ¿Qué le parece? Tremendo lo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Colosa, relacionado con qué, con la nueva vida en Cristo, relacionado con qué, con el carácter. Él habla del agradecimiento, del perdón, perdonándose uno a otro, que tiene que ver con el amor. Entonces el carácter de Cristo está relacionado con el fruto del Espíritu Santo, más la humildad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y humildad. Eso es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu más la humildad, porque la humildad es un valor cristiano. Dentro de las virtudes sociales no se encuentra la humildad. La humildad forma parte de las virtudes cristianas. Entonces, los 9 componentes del fruto del Espíritu más la humildad son el carácter de Cristo. De eso habló el apóstol Pablo en todas sus cartas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformados a la imagen de Dios, para que nosotros manifestemos el carácter de Cristo. Recuerde, ¿qué es lo que Dios quiere ver en usted? Dios quiere ver formado en usted y en mí el carácter de Cristo. Yo siempre digo, la vasija que retiene la unción es el carácter. Mire, si usted le rinde su carácter al Señor Jesucristo, su vida, para que Él moldee su carácter, usted tendrá mucha unción. Usted puede tener, mire, fuego por un momento. Usted puede ayunar 40 días y va a tener fuego porque está en un periodo de quebrantamiento. Pero si usted, después de ese ayuno, se encuentra con personas que son quisquillosas, y usted se enoja con esa persona y se resiente, usted perdió toda la unción de los 40 días. Mire, el carácter es la vasija que retiene la unción. Si usted quiere tener mucha unción, tiene que tener un carácter moldeado al del Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Nosotros tenemos nuevas actitudes cristianas, por cuanto la salvación no solo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, sino que tiene que ver con una vida de santificación, con una vida devocional como la de nuestro Señor Jesucristo, para cada día rendirnos a ti, a fin de que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Padre, que tu propósito sea cumplido en cada uno de los que tú les permites escuchar esta palabra. Que esta palabra cale tan profundo y permanezca en los corazones, regándola a tu Espíritu Santo para que ella germine, crezca y dé el fruto para el cual tú en este día has enviado esta palabra. De antemano queremos darte gracias, porque tú has dicho en tu palabra que la palabra que tú envías no regresa a ti vacía, que ella haga la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, por haber estado en esta enseñanza de la palabra de Dios con nosotros. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor nos lo permite, el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos
estudiando el libro de los Hechos. Ya estamos, miren, en la postrimería, ya estamos al final. Vamos ya por el capítulo número 25, se nos termina el libro de los Hechos. Qué maravilla que durante todo este tiempo el Señor nos ha permitido estudiar ese libro y las cartas del apóstol Pablo. Hasta que llegue ese momento, que el Señor me los bendiga, me los prospere, los cuide, los guarde y los proteja de una manera sobrenatural. Ese es mi deseo. Saludos y bendiciones.